porque podemos orar a ti y podemos pedirte, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Oro para que tú sea tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, transformándonos, trayendo una palabra correcta a nuestra vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra y la alabanza, Señor. Y recibimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Aliméntanos, Señor. Sánanos, Padre. Oramos, dejamos toda preocupación, toda carga en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Y recibimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Oramos para que tu conocimiento sea extendido, Señor, en nuestro corazón, mucho más de lo que pensamos y de lo que esperamos, Señor, porque tú eres un Dios de mucho más. Lo recibimos y lo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar buscando el libro de el libro de Juan. Me está adelantando ya. El libro de Juan, capítulo 17. Y vamos a estar hablando del conocimiento del Señor. Y algo, pero de mucha importancia, es conocerle a Dios. Es algo de lo mejor que podemos hacer en el camino del Señor. Hoy día muchos esperan un milagro y estamos creyendo, ¿no?, que los milagros suceden, que hay bendiciones, pero lo principal para una vida cristiana es poder conocerle a Jesucristo, conocerle a Dios. Esto es lo más importante y lo mejor que vamos a recibir de parte del Señor. ¿Quién es Él? De la forma que Él se presenta a nosotros, porque este es el tema que mucha gente desconoce. Muchos dicen, bueno, allá arriba hay un Dios, de otros piden, bueno, a Dios, Jesús, en Alá, ¿no? De tantos que por ahí, Jehová, Yahvé, mucha gente, a uno le llaman Abba, diferentes, pero Jesús trajo un conocimiento y dio a conocer al Padre y dio a conocer su nombre, y eso es muy importante. Entonces dice Juan capítulo 17, verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y entonces acá el Señor está haciendo una oración profética. Y esta oración también ora por los discípulos y por la gente que ha de creer. Y acá nos da explicación de qué es la vida eterna. A veces pensamos que la vida eterna, bueno, algo que nunca se termina. Pero Jesús da la interpretación de lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo. Y acá aparentemente pareciera que hable de dos personas distintas, ¿no? Pero vamos a leer también cuando Jesús dice, ¿no?, que él, que veía a él, veía al Padre. Juan 14, vamos a estar buscando, Juan 14, verso 10 en adelante. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Y en el verso 9 que me salté, ¿no?, decía, verso 8, vamos más para atrás, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? El que veía a Jesús veía a Dios. Y entonces Jesucristo, ¿no?, es el nombre del Señor. Es nombre que es sobre todo nombre.
en el cual todas las cosas fueron reunidas en un solo nombre. Todas las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento, el Jehová la paz, el Shalom, el Jehová el sanador, el Jehová el que era el estandarte, que iba al frente, el que vencía por ellos. Dice que todos esos nombres, hay un montón de nombres de diferentes manifestaciones, porque los judíos, cuando recibían una manifestación, le decían, bueno, este es Dios de paz, porque a ellos no se le dio la revelación de conocer el nombre del Señor, pero a nosotros sí. Y esto lo dijo Jesús, le dijo al Felipe: hace tanto que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. Y por eso que decía Jesús, no oraba para que podamos comprender este misterio, que para muchos es algo oculto, pero para nosotros algo revelado. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios. Cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos también del mismo Dios, del único Dios, de que no hay otro Dios. Hay religiones que dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza, pero el Espíritu Santo es Jesús. Él es el mismo, porque dice Pablo que Cristo, ¿dónde está? Está dentro nuestro. Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, conocemos que aquel Jesucristo que caminó en la tierra era Dios mismo manifestado en la carne. Y este es el gran milagro, ¿no?, que el mundo recibió. El Creador, el Todopoderoso, que el Alfa y el Omega, el principio y el fin, estaba con ellos. El que tenía todas las manos, el dueño del universo. Imagínense esta escena, el trono de Dios, Él sentado en su grandeza, su majestad, y de repente se hizo hombre. Y no solamente ahí, Pablo dice que en esa condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y aún siendo hombre se humilló y dijo, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Y eso es algo poderoso, algo tremendo. Dios mismo vino a servir. Dios mismo, que es el soberano, el que tiene el dueño de todas las cosas, y que conoce todos los misterios, conoce nuestra vida. Es decir, el que está al lado, Él te conoce. Él te conoce. Él conoce lo que pensaste en la mañana. Y Él conoce toda nuestra vida. Conoce nuestras cosas buenas que hicimos y también nuestras cosas malas que nos podemos avergonzar. Pero con todo eso el Señor nos sigue amando. Porque otra cosa es conocer a Dios. No solamente basta conocer que Jesucristo es Dios, sino conocer su carácter, su forma de ser. Eso es algo poderoso. Yo cuando conocí la verdadera naturaleza de Dios, pude ver un Dios de amor, un Dios de paz. Una vuelta alguien me decía, mirá, en el Antiguo Testamento no parece ser un Dios de amor, el cual algunos predican. ¿Y por qué? Le digo, me empezó a mostrar versículos de que Dios mandaba esto, Dios mandaba lo otro, mataba esto, mataba aquello, ¿no? Y uno está ahí, está en la palabra, pero que todo está bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Y qué hacía Dios bajo la ley? Era un juez. Él ejecutaba los juicios bajo la ley. Pero ahora que estamos nosotros bajo la gracia, diga bajo la gracia. Y bajo la gracia todo juicio, ¿dónde fue? Sobre Jesús. Y entonces nosotros no vamos a hacer, el juicio no cae sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque hemos recibido el pago de los pecados, ¿no? Entonces eso también es conocer la verdadera naturaleza del Señor. Y eso es algo maravilloso, algo poderoso, porque eso nos transforma, eso nos cambia. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. En aquel entonces hablaba conocimiento de la ley. Y Dios realmente fue muy duro con ellos porque ellos no habían recibido el conocimiento para ese entonces. Y hoy tenemos otro tipo de conocimiento, del cual si no conocemos esto que Jesús hablaba, entonces también podemos ser destruidos, podemos ser derribados. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Ahora, Jesucristo oraba para que te conozcan, para conocer
La palabra conocer se interpreta de esta forma. Se interpreta de que la primera vez que aparece en la Biblia. La primera vez que aparece como se conoció a Adán y Eva y tuvieron relaciones. Y esa intimidad se traduce como conocer. Entonces, conocer a Dios es también tener una intimidad con el Señor. No solamente conocer su nombre, su naturaleza, sino tener una intimidad. Por eso que esta palabra conocer abarca muchas cosas. Y teniendo una intimidad con Dios, no vamos a ser derribados, no vamos a ser destruidos, porque por falta de conocimiento la gente es destruida, la gente es derribada, la gente es engañada por el espíritu de anticristo que está operando en este mundo, que es un engañador, que es un mentiroso. Y aún dice la palabra que tiene milagros falsos, ¿no? Y señales falsas. ¿Y cómo lo distinguimos? Muy sencillo, porque nunca va a glorificar al Señor Jesucristo, porque nunca nos va a llevar a amar a Jesucristo. Todo milagro que te lleve a adorar a un hombre, a adorar una imagen, a adorar un templo, lo que fuese, eso no proviene de Dios. Así un muerto se levante, así hay señales y milagros tremendos. Basta solamente mirar el Discovery Channel, ¿no? Que pasan ahí diferentes milagros, y todo, milagros de todo tipo, pero no todo le dan la gloria al Dios verdadero. Y eso también en el Antiguo Testamento nos da a nosotros una forma de aprender. El ejemplo de Elías. Elías, cuando estaba, él pensaba que era el último profeta del Señor. Y había 400 que eran falsos profetas. Y estos profetas hacían señales, milagros y muchas cosas. Y entonces, cuando fue confrontado, ¿no? Y esa confrontación no es que salió del profeta Elías, no es que era como valiente, ¿no? Porque después él tuvo miedo. Sino que esa confrontación fue inspirada por el Señor. Por eso Pedro decía que ninguna profecía es inspirada por hombres, sino proviene del Señor. Entonces, cuando el profeta Elías se enfrenta a ellos, ¿por qué causa se enfrenta? Porque el pueblo se había desviado por los falsos dioses. Y hoy quizás muchos dirán, bueno, pero los cristianos conocen al Señor, no van a adorar, pero hay falsos dioses que están dentro del cristianismo y que no es una estatua y que quizás no es una imagen. Algunos adoran a los ministros, otros no, pero también el materialismo es un dios de este mundo. El materialismo, la avaricia, aquellos que van tras del evangelio de lo que es la prosperidad, ¿no? De pactar, de hacer cosas, ¿no? Porque parece que es el evangelio de las cosas. Y eso habla de un falso Dios. Pero nosotros conocemos a Jesucristo, que Jesucristo es mucho más que cosa de este mundo, mucho más que vivir una buena vida. Gloria a Dios que la tenemos, recibimos una buena vida, pero es mucho más. Jesús, porque cuando vayamos a la eternidad no vamos a hacer falta más las cosas que necesitamos hoy en día. Y muchos de los que predican prosperidad, todas esas cosas, se les termina esas cosas en este mundo. Pero nosotros seguimos conociendo al Señor, seguimos aprendiendo, vamos a seguir conociéndole más a Él, le vamos a ver cara a cara. Esa nuestra bendita esperanza de que lo veremos a Él tal como es, en su manifestación, como Él se presente físicamente, ¿no? Y entonces tiene que ser confrontado, ¿no? Así como Elías. Elías fue y contra los 400 profetas de Baal. Y entonces le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá un sacrificio. Y vamos a hacer descender fuego del cielo. Y le dio la oportunidad primero a los falsos profetas. Y los falsos profetas comenzaron a correr, comenzaron a pedirle, invocar el nombre de Baal para que venga una señal sobre ese lugar. Y se ve que pasaban las horas y las horas y no pasaba nada. Y ellos se cortaban, ¿no? Como los religiosos paganas, se comenzaban a cortar, sangrar. Y Elías se burlaba de ellos, decía, ¿qué pasó? ¿Será que su Dios se quedó dormido? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y entonces dijo, bueno, ahora es mi oportunidad. Y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa más todavía. Vamos a hacer algo más todavía. Vamos a poner agua ahí para que
el fuego descienda. Entonces parece más difícil. Entonces y eso Elías lo hacía realmente con una convicción del Señor. Y algo que confrontaba y que tenemos que confrontar hoy en día, de dar a conocer al verdadero Dios. Y entonces Elías dijo, pongan agua. Y él oró, y apenas oró, dice que el fuego descendió y fue consumado, ¿no? Y eso es algo tremendo, es una señal tremenda de lo que Dios hizo. Y ahí Israel, el pueblo decidió y dijo, el verdadero Dios es el Yahvé, es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? El Jehová para ellos. No le llamaban Jehová, sino que le llamaban el Señor, el Adonai, el Todopoderoso. Ese es el verdadero Dios. Y hoy también tenemos que levantar el nombre de Jesucristo en alto. Porque hoy en día mucha gente habla de Dios. Usted fíjese en aquellos que hablan de Dios. Cuando hablamos de Dios todo está bien, no pasa nada. Pero cuando nos hablamos del nombre de Jesucristo hay problemas. Decía el ministro Derek Prince en una iglesia luterana, dice que podían hablar de cualquier pensador, filósofo, podían hablar de Spurgeon, de Sócrates, de Platón, y estaba todo bien. Pero cuando comenzaron a hablar de Jesucristo, todos terminaban peleados. Y eso decía, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Cuando se habla de Jesucristo hay una pelea. Es porque hay un espíritu de anticristo que resiste. Y el espíritu de anticristo, ¿qué es? Es totalmente contrario a Jesucristo, que se hace pasar por el Señor Jesucristo. En estos tiempos hemos visto muchos anticristos, falsos cristos, falsos maestros, que salen por televisión, que salen por diferentes lugares, ¿no? Diciendo que son la segunda venida del Señor. ¿Y Jesús qué dijo? Cuando veamos todo eso, ellos no son, no le creáis, no le sigáis, porque cuando venga el Jesucristo verdadero, le vamos a reconocer, no porque alguien nos presente, sino porque el Espíritu Santo va a dar testimonio, porque nuestros cuerpos van a ser transformados, porque vamos a saber en nuestro interior. Eso cuando el Señor nos habla a nosotros en nuestro interior, sabemos que es el Señor. Estamos convencidos y seguros que es el Señor. Por eso que debemos de aprender a oír la voz del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Con la intimidad, con la oración. Porque para eso la oración, no para convencer a Dios, sino para convencernos a nosotros mismos. Muchas veces viene la duda, ¿no? ¿Cuánto viene la duda? A veces estamos pidiendo algo y a veces, ¿será que lo voy a recibir? Entonces ahí tenemos que meternos en oración para que la duda sea quitada, porque eso es el fruto de la oración también, porque ahí en la oración que hace Dios nos habla, nos ministra, nos enseña, y ahí también le conocemos, porque esta palabra conocer significa tener una intimidad con el Dios verdadero, con Jesucristo, que es su nombre, que es sobre todo nombre. Por eso cuando se presente otro tipo de Dios, no le debemos de creer. ¿Y qué pasa cuando más le conocemos? Si por falta de conocimiento el pueblo se destruye, entonces por el conocimiento hay construcción, por el conocimiento hay restauración, por el conocimiento todas nuestras necesidades son suplidas, por el conocimiento todo lo que le pedimos al Padre en su nombre, Él lo va a dar. Por el conocimiento nos enfocamos en su reino y entonces todo es añadido. Y nada debemos de preocuparnos. Así que está al lado, no te preocupes. No te preocupes. Amén. No nos preocupemos. Porque cuanto más le conocemos al Señor, Él sobrenaturalmente va a hacer las cosas. Porque si nosotros por nuestro esfuerzo lo podemos hacer, no nos hace falta Jesucristo. Pero con mi fuerza no lo puedo hacer, entonces yo sí necesito del Señor Jesucristo. Necesito de este Dios verdadero, de su nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Lo que el apóstol Pablo enseña. Dice la palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Acá vemos dos cosas, es
Esto es indiscutible. Esto no se puede discutir, porque es algo certeza. Es como que Pablo diga, esto es la posta, ¿no? Esto es certeza. Esto no se discute esto. Dice, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, por esta razón, Pablo da un misterio. Dice, Dios se manifestó en la carne. Aquel que se hacía llamar el Hijo del Hombre, o también el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y en el término griego, cuando se habla de Hijo de Dios, no está hablando de algo, de un ser creado, sino que en el original griego está hablando de que se refiere a Dios mismo. Por eso cuando los fariseos le dijeron, tú no tienes 50 años y dices que conociste a Abraham, porque Jesús dijo, antes de Abraham yo soy. Y ahí los mató a todos. Ahí lo descolocó a todos los fariseos. Todos se quedaron pensando, pero este no tiene ni 50 años y conoció a Abraham. Y entonces dijo, antes de Abraham yo soy. Y ahí lo quisieron apedrear. Y entonces Jesucristo dice, ustedes me quieren apedrear porque yo dije, Hijo de Dios soy. Y dijo, él dijo, me quieren apedrear porque yo hago milagros, señales. No te apedreamos por señales y milagros, sino que te apedreamos porque él se hacía llamar el Hijo de Dios. Y siendo hombre te haces Dios. Y ¿por qué ellos entendían, los fariseos? Porque eran maestros. Ellos comprendían el lenguaje de que usaba Jesús, un lenguaje religioso, pero también teológico del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él hablaba de sí mismo, él se hablaba como como una profecía cumplida del Antiguo Testamento. Y para ellos era una hereje. Pero si Jesucristo hubiese sido un hereje, hubiese pasado como todos los que vinieron antes de él y como todos los que pasaron después de Cristo. Porque antes que Jesucristo viniera, un montón de falsos Cristos aparecieron. Pero eso ninguno se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque para cumplir el misterio de la piedad tiene que ser predicado a los gentiles. Y ahí dice que antes de Jesús vino un falso profeta que decía, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y dice que juntó un grupito y después murió ese profeta y todos se dispersaron. Por eso cuando está la reunión en el libro de los Hechos, que dice, si este Jesús es mentira, se va a dispersar. Pero si es verdad, nadie los puede parar. Y fue dicho hace 2000 años eso. Y nadie lo pudo parar porque Jesucristo es el verdadero Dios. Porque es indiscutible y porque es grande el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, visto de los ángeles. Los ángeles dan testimonio de que Él se levantó de la tumba, de aquel tercer día. Y fíjese, la venida de Jesús causó conmoción, porque hasta los historiadores tienen que reconocer que Jesucristo cambió la historia al tal punto de que la historia comienza a ser contada desde cero. Porque Jesucristo cambió todas las cosas. Porque Él sigue cambiando todas las cosas. Y Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Y esto es algo poderoso. Vemos lo que dice en el capítulo 4 de Timoteo. Siguiendo lo que estamos hablando, ¿no? En el capítulo termina 3:16 termina. Y empieza el capítulo 4. Cuando Pablo habla todo junto. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y nosotros hemos conocido esta verdad, que Jesucristo es el mismo Dios. A esta verdad estaba refiriendo Pablo, de las doctrinas de la gracia, de la justicia por la fe,
de que somos salvos por gracia y no por obras. Esto es conocer la verdad de Jesucristo, la obra consumada, la obra completa, a cual nosotros tenemos que exaltar y tenemos que siempre recordar. Y vamos a hacer memoria de este recuerdo, ¿no? De lo que pasó hace 2000 años, que allá fue nuestros pecados, fue nuestra injusticia, fue nuestro fracaso, fue toda nuestra rebelión contra el Señor, porque todo se había rebelado contra Dios en Adán y teníamos un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de maldad, ¿no? Un pensamiento de maldad, pero el Señor nos cambió todas las cosas y nos puso un corazón nuevo. Si el que está al lado tenés un corazón nuevo, tenemos un corazón nuevo, hecho nuevo, y por eso podemos pensar como Dios piensa, por eso podemos percibir el Espíritu de Dios, porque ese corazón ha sido transformado, ha sido cambiado. Y esto es conocimiento del Señor. Dice que en los posteriores días, en los últimos tiempos, ¿no? Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Espíritus engañadores. ¿Y ellos por qué medio hablan? Hablan por medio de personas. Hablan por medio de influencias, ¿no? Es el espíritu de anticristo. Pero gloria a Dios que está derrotado, está vencido. Y contra nosotros no puede, a menos que uno le dé lugar. Pero si estamos concentrados en el Señor Jesucristo, si estamos concentrados en crecer en el conocimiento, entonces a nosotros no nos puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos buscando del Señor, estamos realmente enfocados en el Señor. El enfoque que tengamos, eso marcará nuestra vida. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cosas que no son de Dios, vamos a empezar a seguir cualquier tipo de cosa. Pero si nos enfocamos en el Señor Jesucristo, en su verdad, en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de que nos dejó escrita estas palabras para que nosotros nos mantengamos firmes en su gracia y en su amor. Y como un privilegio nos da que podamos disfrutar de la buena vida del Señor, de esta vida que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en Él. Así que esto es algo maravilloso, algo poderoso. Vamos a seguir conociendo más acerca del carácter de Dios. Juan 10:10. Juan 10:10 nos enseña cómo nosotros podemos discernir ciertas cosas. Para que no seamos engañados. La palabra dice que aún los escogidos podrían ser engañados. Y eso también da un poco de miedo, ¿no? A veces decir este tipo de cosas, pero muchos escogidos de Dios son engañados, son realmente están en el engaño, ¿no? Pero a su tiempo creemos que el Señor los saca, ¿no? Porque de esa forma también nos sacó a nosotros de un engaño del humanismo, de un engaño religioso, de cualquier tipo de engaño, ¿no? Nosotros podemos ser libres en el Señor. Entonces Juan 10:10 nos enseña, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces acá discernimos, Dios no es el que hurta, Dios no es el que mata, ni Dios es el que destruye, sino que es el ladrón. Y cuando habla de ladrón, acá está hablando en este capítulo, está hablando de los falsos profetas, ¿no? Está hablando de los falsos maestros. Muchos le añaden esto al diablo, pero no habla del diablo, sino que habla de un falso pastor, no un falso ladrón, que es un tipo de falso profeta, un espíritu, ¿no? Es lo que Pablo dice, el espíritu de anticristo, también lo dice Juan, que está sobre el mundo el espíritu de anticristo. Este es el que hace este tipo de señales, tipo engañadoras. Y muchos acá, muchas no se ven este tipo de cosas, ¿no? Pero uno va a otras partes, a otras naciones, y uno puede ver cualquier tipo de señal, cualquier tipo de cosas realmente extraño, ¿no?
Y eso tiene que pasar. Jesucristo dijo que estas cosas pasarían y que nosotros estaríamos en medio de todo esto. Pero gloria a Dios que Él está con nosotros. ¿Cuántos se ponen contentos porque Dios está con nosotros? ¿Cuándo tienen el descanso de que Dios está con nosotros? Porque si uno se pone a pensar todas las cosas terribles que suceden y que hay, uno puede llegar a sentir como un cierto miedo. Pero hay alguien que nos guarda. Hay un favor. Hay un escudo alrededor nuestro. Hay algo que nos protege. Dice la palabra que estamos en las manos del Señor. Y de sus manos nadie nos arrebata. Estamos protegidos. Él armó un escudo a nuestro favor. Envió ángeles para que nos ayuden, para que nos puedan auxiliar en los tiempos de necesidad, ¿no? Ángeles ministradores. Y sabe que los ángeles de ministradores, en la palabra habla también de ángeles de prosperidad, ¿no? Que traen cierta prosperidad a nuestra vida. Son como los encargados de traernos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque hay diferentes formas de ser próspero. Hay una forma que en el conocimiento del alma, ¿no? En el crecimiento del alma uno es próspero. Y también podemos ser prósperos a través de esos milagros divinos, ¿no? Que son hechos por medio de los ángeles. Que dice la palabra en Hebreos, cuando habla de los ángeles ministradores, que están para aquellos que van a heredar la salvación, ahí habla de diferentes cosas. Habla de sanidad y habla de liberación. No habla de una salvación eterna, de la salvación de nuestro espíritu, sino que habla de una salvación de liberación y de sanidad. Y aún los ángeles transportan sanidad, ¿no? Escuchaba un testimonio de alguien que estaba con una enfermedad y tenía problemas para caminar. Y se le apareció un hombre en el estacionamiento. Y tipo como la escena de Jacob que pelea contra el ángel, una cosa así. Dice que el hombre lo toca y él recibe instantáneamente la sanidad. Y entonces cuando se va a mirar para ver si era un ministro, alguien enviado por Dios, dice que no lo vio más. Y un estacionamiento grande que se podía ver a todas las partes y había desaparecido. Y ahí es donde concuerda con lo que dice el libro de Hebreos, que ángeles que traen sanidad para nuestra vida, ¿no? Y eso es glorioso, así que esté atento porque Dios puede hacer cosas tremendas. ¿Cuántos van a estar atentos? ¿Cuántos reciben? Estemos expectantes a la voz del Señor, a lo milagroso del Señor Jesucristo. Pero usted también debemos de concentrarnos en este conocimiento. Entonces ahora podemos discernir que la buena vida viene por medio de Jesucristo. Que seamos fuertes. ¿Cuánto dicen amén? Fuertes. Que tengamos buena fuerza. Aún de viejo uno puede tener buena fuerza. Que no va a andar ahí caminando despacito, ¿no? Que no va a andar con problemas de los huesos. Tiene que en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Decir, voy a recibir esta fuerza, esta vitalidad de parte del Señor Jesucristo, ¿no? Porque eso es parte de la vida abundante, de que diferentes tipos de dolores salen de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a orar también por todo ese tipo de cosas. Uno tiene una enfermedad, una cosa, o conoce a alguien, vamos a orar y Dios va a responder, amén. Y va a haber milagros. ¿Cuánto dicen amén? Y van a ocurrir cosas poderosas en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos un Dios que nos trajo para este momento, porque Él quiere manifestar esa abundante gracia del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Y mirad lo que el Señor dice en el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy el pastor Hugo hablaba de esta palabra también. Así que el Espíritu Santo que nos está guiando a que conozcamos a este pastor. ¿Y sabe a qué se refiere cuando habla de pastor? El pastor es que se da el buen alimento, ¿no? El que da un alimento nutritivo, fuerte, ¿no? Ese es el pastor. Y dice que los pastores le ponen aceite, ¿no? A las ovejas, en la cabeza. Y dice un aceite que le ponen ellos como tipo de unción, lo ungen a las ovejas.
Y esa unción que ellos le ponen ahí es para que los mosquitos o las moscas no puedan anidarse en aquellas ovejas, ¿no? Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos ungidos. Levanta tu mano y decir: yo fui ungido. Tengo la unción del Santo. Y esa unción ya está dentro nuestra. Entonces ningún demonio, ninguna cosa puede reposar sobre nosotros y dominar nuestra vida, porque tenemos esa unción de Dios. Y esto tenemos que tener conocimiento, porque esto se aplica por fe, no se aplica sin el conocimiento. Si yo no conozco que lo que tengo, no lo puedo manifestar. Entonces, cuando yo sé lo que tengo, ahí me tengo que enfocar, en ese conocimiento de que tengo la unción del Santo de Dios. Y dice, ¿por qué? Porque somos ovejas del Señor. Diga: yo soy oveja de Dios. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. Verso 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces las ovejas le conocen a Él. ¿Cuánto le conocen al Señor? Le conocemos a Él porque somos sus ovejas. Y acá hablamos de vuelta en la palabra de conocimiento. Le conocemos, sabemos discernir la voz de Dios, y también debemos discernir la voz que no es de Dios, porque eso es lo que hace esta unción de Dios en nosotros, discernir diferentes voces y reconocer que tenemos un pastor que se llama Jesucristo. Nosotros los pastores terrenales somos coparticipantes con el Señor. No es nuestra obra, no es mi obra, no es la obra del pastor Hugo, es la obra del Señor. Somos coparticipantes, y todos tenemos que estar atentos a la cabeza, porque la cabeza es la que domina, la cabeza es la que enseña, la cabeza que es Jesucristo. Amén. En Apocalipsis aparece diferentes tipos de cabezas, ¿no? Muchas, la bestia con 2 o 3 cabezas, ¿no? Y todo lo que tenga más de una cabeza en la Biblia es malo. Así, cuando ve algo que tenga medio deforme en la Biblia, sea del nuevo pacto o del viejo pacto, es algo malo. Pero aquello que tiene una cabeza, y fíjese lo que dice la palabra, que la iglesia tiene una sola cabeza, y es Jesucristo. No es algo monstruoso ni deformado. Y es nuestro pastor. Diga: es mi pastor. Jesucristo es mi pastor. Gloria a Dios. Verso 16. Tengo otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y estas otras ovejas eran las ovejas gentiles. Pero ahora solamente hay un solo rebaño. Ya no hay más judío, ya no hay más gentil, ya no hay más griego. Nosotros no somos más gentiles. Nosotros somos ahora hijos de Dios. Y tenemos un solo pastor. Y somos las ovejas de un solo rebaño. Del rebaño del Señor Jesucristo. Y somos hijos. Diga: soy hijo del Señor. Soy hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Somos hijos del Dios viviente, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro pastor. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a agradecer a Dios y vamos a alabar al Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Porque anhelamos conocerte más, Señor. Tu palabra dice que te conozcan a ti, Señor, al Dios verdadero. Y gracias porque podemos conocer tu nombre, conocer tu carácter, conocer la forma que tú te revelas. Y quiero pedirte, Padre, que tú nos sigas revelando quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Porque tú eres un Dios que siempre tienes más para nosotros.
Gracias, Padre Celestial. Oro por esta palabra para que sea sellada en los corazones de mis hermanos en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo traiga memoria en el momento oportuno, Señor. Hemos hablado de que en estos tiempos hay que discernir lo falso y lo real. Por eso te damos gracias de que estamos en el verdadero Dios. Y no es por nuestra obra, no es porque seamos personas importantes, sino porque tu misericordia y tu gracia lo ha hecho para con nosotros. Y estamos agradecidos, Señor. Agradecidos, Padre Celestial, porque solamente tu gracia, tu amor lo ha hecho, lo ha logrado. Solamente tú, Padre Celestial, ha hecho esa obra. Y solamente tú, Señor, gloria a Dios, podemos darte gloria a ti, Señor Jesucristo. Te honramos, Señor. Te levantamos tu nombre en alto en esta hora, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor. Señor de señores, recibe toda la gloria de tu iglesia. Recibe la exaltación de tu iglesia. Iglesia, exalta al Señor, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios como nuestro Señor Jesucristo. Grande nuestro Dios, no hay otro, no existe. Solamente hay un Dios y su nombre es Jesucristo. Gloria a Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te honramos, te adoramos, Señor. Adoramos al principio y al fin. Adoramos a aquel que es, en el nombre de Jesucristo, lo mejor para nosotros, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar mientras vamos preparando para tomar la cena del Señor. Vamos a estar adorando a nuestro Padre Celestial mientras vayan sirviendo las copitas ahí los hermanos. Gloria a tu nombre, Jesús. Y lo demás sigamos en reverencia y en exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.